Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano a través de este multimedio de Teleradio América, canal 45 HF, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Podcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat-Danita y contamos como siempre para llevar adelante el programa con la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Ocando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te amanece? Bien, adiós, gracias. ¿Y a ti cómo? Con la visita de la gobernadora. Bueno, por lo menos hay algo que no es preocupante, ¿verdad? Aunque yo debo decir que esta visita parece estar llena de buenas intenciones. Dice por ahí un dicho que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Pero hay que aplaudir el deseo que tiene la gobernadora de echar adelante una serie de cosas. La experiencia que yo tuve de varios años en el Secretariado Técnico de la Presidencia como asistente del secretario, en la época en que estaba allí el amigo ya fallecido Eduardo Sánchez, yo tenía a mi cargo el programa de Puerto Rico. El secretariado técnico era el que llevaba la responsabilidad de un intercambio que se estaba tratando de promover con Puerto Rico y que se inició cuando era gobernador Rafael Hernández. Había allí un equipo que tenía una visión de futuro realmente extraordinaria. Y sobre todo había que decir que aunque ellos no enarbolaban el independentismo, su plataforma económica y su visión era totalmente independentista. Y el gobierno del doctor Balaguer entabló con el gobernador Hernández Colón este programa de intercambio, que luego cuando pasó al poder el partido, ¿cómo se llama? El de Ferrer. Hernández Colón era del Partido Popular. Era del Partido Popular. Cuando pasó el gobierno de la gobernación a manos del partido de Ferrer, la tónica cambió totalmente. Los funcionarios, en lugar de auspiciar el intercambio y las exportaciones, lo que hacían era ponerle trabas a las exportaciones dominicanas. Recuerdo que al plátano dominicano le pusieron incluso dimensiones mínimas. Lo que pasa es que ellos no estaban contando con el plátano de Barahona. Ya mandamos nosotros plátanos que pasaban por encima de las normas estrictas de dimensión que nos habían puesto. Pero así se fue extinguiendo el programa hasta que no había voluntad política ya. Pero se inició en aquel momento con la visión, repito, de Hernández Colón y su equipo. Tenía un excelente equipo técnico. Que tuve oportunidad de conocer. Había un ministro de Economía, Genaro, no recuerdo ahora yo el apellido, pero también la sede de la Secretaría del programa, que tenía el propósito de vincularse con el Caribe. Parece que esa es la idea que tiene la gobernadora. Nosotros, bueno, recibimos con beneplácito su iniciativa, pero ojalá que la dejen hacer, porque es que el estatuto de la isla no le da posibilidad de moverse mucho. Vamos a ver hasta dónde ellos pueden llevar adelante esto y hasta dónde este gobierno es capaz de entender, con el equipo de gente que tiene, la necesidad y los beneficios que podía tener la República Dominicana de vincularse con Puerto Rico en un esfuerzo dirigido hacia el Caribe, en donde no vayamos a ampliar la base de esa subasta de la miseria en que estamos metidos con Centroamérica, ¿verdad? Y no vamos hacia otra cosa, vamos a asociarnos para no competir ruinosamente entre nosotros y vamos a intercambiar en donde no nos perjudiquemos y no nos podamos beneficiar recíprocamente. Vamos a complementarnos, esa es la palabra. Estas son realmente relaciones provechosas para ambas partes, particularmente para nosotros los dominicanos. Con Puerto Rico siempre han sido muy provechosos el intercambio comercial. Y también quería señalar que precisamente la gobernadora
Sila María Calderón es del mismo partido, el Partido Popular de Hernández De Colón. Hernández Colón. Por eso, Probablemente ideológicamente, pues tienen una manifestación y una afinidad con el sentir dominicano. Son también muy ostonianos los del Partido Popular. Sí. Y por consiguiente, pues todos estos vínculos nos llevan a estrechar y a El otro es el nuevo progresista, ¿verdad? Sí, el nuevo progresista, que es de radical de derecha, ¿no? Bueno, afiliado al Partido Republicano. Sí. Sin embargo, se dan contradicciones interesantes. Yo recuerdo que el secretario Chardón del gobierno de Ferrer era, sin embargo, ardiente defensor de la tradición hispana de Puerto Rico, en contraposición con los Estados Unidos. Pero defendió a rajatabla la tradición hispana de Puerto Rico, que es la que nos vincula a nosotros. Claro, fundamentalmente. Contraponiéndose a lo que parecía lógico que estuviera haciendo, que era darnos la entrada a la cultura sajona. De todos modos, vamos a hacer el esfuerzo. Yo creo que ese es un esfuerzo bien encaminado en la medida en que se dé un enfoque correcto a esas relaciones. Si es para hacer lo que hicimos con Centroamérica, mejor que dejemos las cosas en el plano puramente protocolar. Además, tenemos que decir otra cosa, porque se ha mencionado que la gobernadora ha sido muy prudente en la forma en que se ha referido al problema de la migración dominicana a Puerto Rico, que yo he dicho que los haitianos trabajan como un embudo. Un émbolo. No un émbolo. ¿No? Ellos vienen de oeste a este, empujándonos hacia el canal de la Mona, y nosotros caemos hacia Puerto Rico en el canal, en Yola, para llegar allá. Pero hay que recordar que cuando las piñas se pusieron agrias en Puerto Rico, ellos vinieron para acá y dejaron una enorme cosecha de familias, incluso la de mi esposa, que se asentaron en la República Dominicana. Balaguer tiene antecedentes puertorriqueños. Y así hay muchas familias en la República Dominicana vinculadas a Puerto Rico de aquella época. Y es decir, que la República Dominicana supo acoger a los puertorriqueños cuando las cosas se le pusieron difíciles. Entonces, tienen que devolvernos la solidaridad que en aquel momento la República Dominicana expresó cuando fue necesitada. Ahora tenemos todavía en el tapete, Roger, lo de la nacionalidad del presidente. La nacionalidad del señor presidente. Esto puede llevar a una crisis constitucional. No necesariamente todo depende de cuál sea la realidad, porque ahora tenemos dos niveles del asunto, ¿no? Uno que se refiere a la revelación que hizo el presidente de que él tenía la doble nacionalidad, es decir, que él era nacional o ciudadano norteamericano. Pero es que ha habido entonces ahora un intento de encubrimiento, ¿verdad? Entonces él dijo que él no lo dijo, pero resulta que sí lo dijo, de acuerdo a todas las cosas que han salido en la prensa. Por ejemplo, el jueves sale la información, Hipólito Revela tiene nacionalidad de Estados Unidos, pero en la tarde, eso fue en la mañana. Y si Hipólito dice que no dijo que es ciudadano de Estados Unidos, y el última hora le dice Hipólito sí dijo que tiene doble nacionalidad. Hoy entonces en la mañana el Diario Libre dice Palacio dijo Mejía tiene doble nacionalidad. Y la versión, que es la versión primera, porque hay dos, desde Palacio, que incluye la afirmación. En el internet, ¿no? Sí, porque hay una página del Palacio que están todas las informaciones del presidente, los viajes, etc. Yo entré tarde a la página. Cuando yo entré, ya la habían modificado. Esta versión que yo tengo, que en color, porque mi printer es de color, dice aquí atrás ya una versión donde le habían borrado la expresión. Dijo, manifestó que admira al pueblo estadounidense y su cultura. Y está entre comillas, tú sabes que les recomiendo a los amigos y familiares míos que viven en los Estados Unidos que se hagan norteamericanos, y les recomiendo a mis familiares, que tengo más de 2,000, que se hagan norteamericanos. Bueno, en esta versión, que fue la primera, ese mismo párrafo
dice, tú sabes que les recomiendo a los amigos y familiares míos que viven en los Estados Unidos que se hagan norteamericanos. Naturalmente yo tengo doble nacionalidad y les recomiendo a mis familiares, que tengo más de 2,000, que se hagan norteamericanos. Bueno, hay otro asunto en el contenido de todo esto, Roger, y es que el presidente le está diciendo a los dominicanos que se hagan norteamericanos. ¿Por qué? Porque es cierto que esa migración dominicana que va a Estados Unidos, de la cual tú puedes hablar con más propiedad que yo porque has vivido allá, a veces se ve compelida por razones de trabajo a buscar la nacionalidad. Hay otros que, sin embargo, pueden subsistir en el medio simplemente con una residencia. La necesidad de adoptar la nacionalidad, porque ese prerequisito que antes era obligatorio. No, que antes era parte de la residencia y no de la ciudadanía, que es la protección social. Es decir, usted no tiene, aunque haya trabajado en los Estados Unidos, con la residencia, el tiempo que haya sido, reclamo al Seguro Social, si usted, a la seguridad social que usted ha pagado, que usted ha cubierto con su salario, sus emolumentos cada vez que haya generado ingresos por ese aspecto. No hay reclamo por la simple residencia. Es decir, la residencia ha pasado a ser un documento de una legalidad muy reducida, y para usted poder entonces tener derecho a la pensión, a la compensación que le da la seguridad de sus años ya de la última etapa de su vida, la del retiro. La del retiro, entonces no le sale, no le cubre, porque usted no es ciudadano norteamericano. Y esa fue una labor que realizaron muy intensamente por mucho tiempo, y en la que finalmente lograron tener éxito cuando llegaron a la mayoría de las dos cámaras del Congreso, los republicanos. Entonces ahí se ha quedado. Yo espero que cuando se llegue a una mayoría demócrata volverá la modificación. De todos modos está que el presidente le está diciendo a los dominicanos que se hagan ciudadanos norteamericanos. Eso no está bien en la boca del presidente dominicano, para comenzar. Después que él quiera reforzar esa recomendación diciendo, además yo la tengo, entonces ha planteado, porque nadie le preguntó al presidente qué nacionalidad tenía, fue él que lo dijo. Eso iba. Entonces, parece que en ese momento él no se percataba de la dimensión que tenía en términos de las repercusiones constitucionales esa afirmación que él acababa de hacer. Tiene dimensión negativa en todas partes, porque la peor, desde luego, es que sea verdad. Es decir, ese es el verdadero trasfondo del asunto. Si es verdad, tenemos un conflicto de constitucionalidad en la mano, a pesar de que han salido algunas voces, y para mi sorpresa, la del presidente de la Junta Central Electoral, que ha dado una declaración muy ligera, queriendo decir como que eso es una situación que se mide en el momento en que se pone la candidatura, y que si nadie le impugnó, entonces a eso se acabó ahí. Mi amigo Manuel Ramón Morel Cerda, usted me ha sorprendido con esa opinión. Yo quiero esperar a que usted recapacite por la enorme responsabilidad que usted tiene sobre sus hombros, y en las cuales yo he creído, yo he creído en usted. Nos hemos conocido desde circunstancias muy difíciles para el país, que fue en la época en que luchaban por el retorno a la constitucionalidad. Usted estaba en la Asociación de Abogados y yo estaba en el CODIA, y muchos profesionales fueron orientados por nosotros en esa lucha patriótica. Yo tengo muy buen concepto de usted, pero si usted me va en este momento a fallar, lo lamento por usted, porque le va a fallar al país. Las instituciones las hacen los hombres. Las instituciones no son cascarones, ni son edificios, ni son salones con butacas, ni escritorios, sino las personas que las ocupan. Y por eso la Constitución de la República puede pasar a ser algo vigente, que se refleje en la lucha cotidiana de los ciudadanos por un porvenir mejor, o pasar a ser algo muerto, como se ha dicho, un pedazo de papel. Eso, la diferencia la hacen los hombres. Y nosotros aquí tenemos que hacer
que la Constitución y las leyes sean una realidad cotidiana. Y eso solamente se puede lograr con la decisión consciente de los dominicanos de que eso sea así. Y si no, nos vamos a ir entonces por una vertiente totalmente contraria de la anarquía. Si vamos a la anarquía, bueno, pues por ahí anda ya, yo creo que puse, o no, las revistas. Ahora aquí, ¿eh? Sí, si vamos a la anarquía, mire lo que dice la revista ahora, ¿ok? La crisis de los partidos, antesala del autoritarismo, es decir, la extinción de la democracia. Pero eso no es nada. La prensa nos trae ahora una nueva incursión en la política dominicana de ese desaprensivo internacional que se llama Carlos Andrés Pérez. Mire lo que dice este señor aquí, se atrevió a decir. Mire, Carlos Andrés Pérez advierte que aquí puede llegar otro Chávez. Bueno, ¿y quién le ha dicho a este señor que él puede opinar sobre la política dominicana? Yo le voy a leer la carta que le mandó el Unión Nacionalista al presidente. Aquí la tengo recibida. Pero mientras tanto, vamos a volver al tema para decir que todo esto plantea problemas profundamente graves a la nación y al propio presidente. Porque si es verdad que él es ciudadano norteamericano, la Constitución dice que esa proclamación, y por eso salió rápidamente Manuel Zelda a decir que eso no tiene importancia, porque nadie lo impugnó en su momento. No, porque él sabe que ese documento que le dio la Junta y que le da a todo aquel que es elegido, que es el testimonio de su elección, le da un certificado, ¿verdad? Ese certificado basado en una mentira es nulo. Nulo. Absolutamente. Lo dice la Constitución de la República. Y él no puede venir a alegarlo. Entonces ahora él no puede venir a decir que no, eso es una cuestión que no tiene importancia porque, dice el artículo 46, son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución. Si el presidente Mejía ocultó la verdad para violar lo que estipula la Constitución, que dice: la adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la nacionalidad dominicana. Sin embargo, y esto era la modificación del 94, los dominicanos que adquieran otra nacionalidad no podrán optar por la presidencia o vicepresidencia de la República, y es responsabilidad de la Junta Central Electoral velar porque todo eso se cumpla. Y si no lo hicieron, entonces tienen encima que responder de no haber velado porque eso era así. Jurídicamente. Entonces, así es como son las cosas. Yo lo lamento, porque tengo aprecio personal a Manuel Ramón Manuel Zelda. Pero eso que él acaba de hacer ahora, en este mismo momento, es un irrespeto a sí mismo. Porque sí tiene responsabilidad la Junta en no haberse ocupado de verificar que todos esos requisitos se cumplían. Y además salir a decir que como nadie impugnó, eso es verdad. Eso está bien así. Entonces el que comete un delito y pasa un tiempo, ya después que pues ya... Eso, no, si no lo descubrieron en el momento. Lo descubrieron demasiado tarde. Ya eso se debe quedar así. Bueno, aunque en derecho hay perime después de cierto tiempo la acción del penal. Ese no es el caso. Estamos hablando de un asunto muy grave. Constitucional. Ahora, vamos a suponer que no sea ciudadano norteamericano el presidente. Pero entonces mintió. ¿Por qué tenía que mentir allí en aquella reunión para decir que era ciudadano? ¿Y por qué entonces intentaron encubrir lo que había dicho? Eso es lo grave. No, todo es grave. Todo es grave, pero quiero decir, la gravedad la suspicacia viene a agravarse más. Lo que pasa es que son cadenas de agravantes. ¿Verdad? Porque es grave que haya mentido y es grave que haya tratado de ocultar entonces que mintió. Como es grave que haya tratado de ocultar lo que dijo si es verdad. Como quiera es malo, ¿eh? Entonces, esto tiene que dilucidarse, como dijimos ayer.
hay que establecer si el presidente Rafael Hipólito Mejía Domínguez es ciudadano norteamericano. Porque si es ciudadano norteamericano, además se explican muchas cosas. Lo de la fiesta y los aplausos aquello, eso no tiene trascendencia. ¿De qué? De los aplausos que él pidió para ciertas personalidades que lo acompañaban en una cena, y él dijo algunas palabras, él dijo de Rafael Trujillo y algo. Entonces, la democracia es tan grande que entonces nosotros hemos podido reunir a los familiares del dictador Trujillo con los antitrujillistas, aquello que bueno. ¿Y quién ha dicho que él pidió, dice una versión del periódico? No, está bien, pero eso no tiene trascendencia. Yo digo que quién ha dicho que eso es atribuible a la democracia, el hecho de que se junten en un mismo espacio, en el mismo tiempo, para mí es la impunidad. Adversarios históricos. Bueno, pues puede ser que las circunstancias desaparezcan y entonces las personas pasen por encima de los hechos y circunstancias que los separaron para unificarse. Eso lo hemos visto muchísimas veces, no solamente a lo largo de nuestra historia, sino en nuestro quehacer muy reciente. Pero cuando usted junta en el mismo salón a gente que hasta ese momento tenía cierta reputación de seria, con gente que han sido reconocidos como delincuentes o charlatanes o, en fin, sinvergüenza, eso no es un logro de la democracia, ¿no? Eso es sencillamente el resultado del deterioro de los valores de la sociedad dominicana. La gente que se respeta sabe con quién se junta, ¿no? Entonces, pues bueno, esa situación tiene que ser despejada, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y de ahí en adelante vamos a ver a dónde llegamos. Está aquí también planteado el asunto de la denuncia, que motivó que el presidente dijera que lo voy a mandar preso y qué sé yo. Ahora dice la prensa que Camilo va para la justicia y el procurador Bello Rosa investiga la denuncia. Ese es el camino, eso sí es. Él puede instruir al procurador, mire, llame al fulano de tal y investiguelo sobre las cosas que ha dicho, desde luego. Yo no creo que lo que él ha dicho es distinto a lo que nosotros decimos aquí todos los días. Simplemente todo ciudadano tiene el derecho de reclamarle al gobierno que aclare ciertas situaciones. Ahora, si él está diciendo se han robado el dinero, lo que está diciendo han hecho un uso indebido porque lo están utilizando fuera de lo que está estipulado en la ley. Y si él está equivocado, bueno, pues está equivocado. Y no está, él no es del partido contrario, del partido, claro, él debería estar respondiendo de otras cosas, porque ya que estaba designado director de planificación, pero manejaba el presupuesto, con todo el uso indebido que se hizo del presupuesto en la gestión anterior, probablemente tenga que venir a declarar a algún tribunal, si es que aquí se van a aclarar las cosas que hizo el gobierno anterior. Por cierto, que hay una información estimulante en ese sentido, y es que la denuncia que había depositado Pedro Manuel Casal Victoria, que un juez lo había entorpecido, ¿no? Ya se le dio curso y la Corte de Apelación ha pedido que se amoneste al juez, sí, que paró la querella contra Leonel. Porque en estos días, precisamente ayer, salía el procurador diciendo que él había sacado a Leonel del asunto del PM para no politizar el expediente. No, él lo politizó haciendo eso. Entonces, felicitamos a Pedro Manuel, que logró que su expediente caminara porque se lo habían pagado, ¿verdad? Vamos a ver, porque por ahí la corrupción de este gobierno, que la hay, señor presidente, solamente se detiene en la medida en que se le tome cuenta a la corrupción del gobierno anterior. Porque entonces todos los de ahora van a salir a ponerse en resguardo, ¿no? Y a devolver lo que se han cogido, o yo no sé, o a salir huyendo del país. Pero es la única forma en que se detiene la corrupción. Si usted declara la impunidad y la consagra, entonces no se sabe a dónde vamos a parar. Aquí tenemos también, volvemos entonces a Carlos Andrés, porque nosotros, Unión Nacionalista, le mandó
una comunicación al presidente que está recibida, mira aquí arriba, y dice aquí: señor presidente, en sus frecuentes visitas a nuestro país, el señor Carlos Andrés Pérez, expresidente del hermano país de Venezuela, ha incurrido de manera reiterada en el uso de los medios de comunicación para inmiscuirse en asuntos que son potestativos únicamente de los ciudadanos dominicanos. Se ha referido a nuestra política interna, así como, sin ninguna prudencia, a sus dirigentes e igualmente a nuestras conflictivas relaciones con el vecino país de Haití, agravadas por la ilegal y masiva presencia de sus nacionales indocumentados en territorio dominicano, la cual ha sido posible bajo la actitud cómplice de autoridades y sectores nacionales comprometidos con el designio foráneo de propiciar una fusión de facto entre nuestros países, o doblegados ante el mismo, tarea en la cual jugó Carlos Andrés Pérez papel clave en el pasado aún reciente, cuando en funciones de presidente de la República de Venezuela involucró a su país en el manejo internacional de esa conjunta. ¿Usted sabe lo que quiere decir esa frase? Que en ese contingente militar que entró ahí al territorio haitiano venía un contingente militar venezolano. Ese es el compromiso que había hecho Carlos Andrés Pérez. Venía un contingente militar venezolano a intrometerse en la soberanía de la nación haitiana. Entonces, por suerte que las cosas cambiaron allá, y por suerte para Venezuela y para nosotros, y entonces salió del poder Carlos Andrés Pérez, y ya con Caldera en el poder, Unión Nacionalista mandó un emisario con una comunicación al presidente Caldera, y Caldera retiró el apoyo a esa intromisión internacional en los asuntos de Haití y la República Dominicana. Entonces Carlos Andrés Pérez se cree que todavía puede venir aquí a despotricar y hacer lo que le da la gana, porque eso es lo que él estuvo haciendo desde el poder en Venezuela, y ahora quiere volver él. Y él se propone. Él cree que él puede volver a Venezuela. Bueno, esta carta ya la habíamos leído, pero le queríamos leer ese pedacito para recordarle que nosotros terminamos pidiéndole al presidente, aquí en el párrafo final de esta carta: por ello, en preservación de la soberanía de la República y las buenas relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, y para evitar que éstas se perturben en perjuicio de la República a causa de los pronunciamientos del señor Carlos Andrés Pérez, le solicitamos respetuosamente que en cumplimiento de los deberes que la Constitución le impone al presidente de resguardar los sagrados intereses de la nación dominicana, ejerza sus facultades contra este señor, declarándolo persona no grata. ¿Verdad? Esa es nuestra respuesta a eso que está diciendo. Porque él puede tener razón o no, porque está hablando de deterioro de los partidos, bueno, pero él protagonizó eso allá. Él fue que achicharró a Acción Democrática desde el poder. Tenemos que hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales. Bueno, yo creo que tenemos algo que leer aquí en Internacionales. Tiene que ver con Vamos a pasar, sí, de ahí, porque hay una relación absolutamente estrecha entre uno y otro tema. Dice que Carlos Andrés Pérez se prepara para reemplazar a Chávez, se propone él. Carlos Andrés quiere encabezar un gobierno de transición en Venezuela. Esas son informaciones de ayer jueves. Dice, y también ayer en la tarde. Y dice entonces el señor embajador que representa al gobierno de Venezuela, el señor embajador Portillo, que desafía a Pérez a dar declaraciones en Caracas, que vaya allá y se siente ahí y diga todo lo que está diciendo aquí en los periódicos, en los medios, y lo diga allá. Que se vaya allá, ¿no? Entonces, veremos si es verdad. Bueno, también tenemos otra mención aquí de la conspiración pro-haitiana, de que la carta de Unión Nacionalista al secretario de Interior, porque nosotros también enviamos una carta al secretario de Interior. Pero vamos atrás, vamos al programa de gobierno del presidente Mejía. Programa de gobierno del señor presidente Mejía. El presidente dio una declaración donde expresaba preocupación porque la globalización podía profundizar la pobreza. Entonces yo quise hacer una especie de recordatorio a él de las cosas que le hemos puesto en la mano, ¿no? Para fines de que la historia, a la hora de Nones, se pueda ver en su verdadera dimensión. Nosotros le mandamos una carta de junio de 1999.
y otra en marzo 19 del 2000. La primera, estos son cartas personales, mira que están escritas en mi papel cabecilla, ¿verdad? Y están dirigidas a él en plano de amigo. Esto somos hasta ahora, creo yo. Dice: apreciado amigo, Vanessa y mis hijos se unen a mí para expresarte nuestros parabienes por tu merecido triunfo en las primarias del PRD, que se traduce en una nueva esperanza para los dominicanos en este momento tan preocupante para su futuro. Observen que yo estoy hablando como una persona totalmente confiada en el Hipólito Mejía que yo conocí en el gobierno de Antonio Guzmán. No el Hipólito Mejía que ahora es o no es norteamericano, porque todavía no se sabe. Hace pocos días tuvimos el placer de abrazarnos con Rosa en Bávaro mientras pasábamos unos días de vacaciones con los hijos y nietos, y con ella te reiteramos nuestros afectos. Deseo aprovechar esta oportunidad para hacerte llegar algunas reflexiones que espero te ayuden en este reto que hoy enfrentas, no de ser presidente, que como hemos visto, cualquiera puede llegar a serlo, y me refería a Leonel Fernández, sino de ser el presidente que los dominicanos esperan desde que el malogrado don Antonio, el mejor presidente que hemos tenido, decidió quitarse la vida al comprobar las desviaciones en que los suyos habían incurrido. Creo, sin temor a equivocarme, que puedo afirmar que hereda de don Antonio el liderazgo de su sector en el PRD, porque efectivamente así fue. Y nadie más podía hacerlo con más propiedad que tú, que fuiste su mejor intérprete en sus inquietudes como hombre del campo que siempre se sintió ser, y que además recibió su afecto y su protección que te permitieron realizar una brillante labor en la difícil tarea a tu cargo. O sea, realmente el presidente era el secretario de Agricultura, el presidente Antonio Guzmán, y tenía una persona de su afecto, porque Hipólito había sido compañero de estudio de su hijo, entonces don Antonio tenía por Hipólito una predilección. El esfuerzo que has realizado para vertebrar este sector en torno a tu candidatura ha fructificado en una abrumadora mayoría que abre la posibilidad de que, además de salvar la unidad del PRD, permita a ese partido retomar el compromiso de las reivindicaciones del pueblo dominicano que han sido aplastadas por el huracán de la globalización de ideología neoliberal que pretende llevar a la quiebra toda la actividad productiva nacional y con ella sustituir la más cabal e idónea fuente de empleo estable por la fuente inestable, hoy está y mañana no, y devaluadora. Su competitividad se basa en la devaluación del peso, del ingreso real de todos por la economía de servicios, zonas francas, turismo, etc., y de un desplazamiento del capital nacional por el extranjero. Ahora vemos que el Banco Central tratará de frenar la revaluación del peso ante un posible flujo de dólares por temor a que aquella pierda sus mercados. Eso fue cuando se anunciaron los ingresos de los dólares de la capitalización y se dijo que no, que eso había que frenarlo porque ese ingreso de dólares podía revaluar el peso de una manera tal que perdíamos la competitividad en donde, en la subasta de la miseria, con México, con Centroamérica y con el lejano oriente. Tu discurso llano en defensa de la producción agrícola te ha ganado el apoyo de los PRDistas y te ganará el de la mayoría de los dominicanos que entiende que expresa la sinceridad de tus propósitos versus la palabra bonita, fácil y falsa de los propugnadores de la apertura indiscriminada de las barreras arancelarias de nuestro mercado, Leonel Fernández y Danilo Medina, y de las computadoras sin energía, porque eso fue de las cosas, de los disparates que se hicieron. No importa que no haya energía, las computadoras van. Mientras las grandes empresas, amparadas por las políticas proteccionistas de las grandes potencias, cubren sus mercados con el sistema no arancelario de cuotas y subsidios que nuestros productores no tienen. He descrito la economía que tenemos a base de inversión extranjera, economía centrífuga, como un jarro agujereado por todas partes, al cual por mucho que le eches por arriba, la mayor parte se le escapa y solo una pequeña parte del fondo queda para repartir entre los dominicanos. Para colmo, ahora se trata de corregir el desnivel de nuestras exportaciones e importaciones, más el pago de la eterna deuda externa con más endeudamiento del gobierno. Eso era en el gobierno de Leonel, pero ¿y qué es lo que estamos haciendo ahora? Más de lo mismo, como decía Chávez. A base de que el país está poco endeudado. ¿Recuerdas este argumento? Le decía yo a Hipólito.
Por eso el crecimiento espectacular de nuestro PNB, o sea, el Producto Nacional Bruto, 7% según el Banco Central, Banco Mundial y otros, no expresa la riqueza que creamos para influir positivamente en la condición de vida de los dominicanos, cada día más pobres, sino la riqueza que en su mayor parte se llevan del país inversionistas extranjeros, de los viejos, como de las empresas petroleras y de telecomunicaciones, que acumulan anualmente miles de millones de pesos y hacen estremecer el devaluado peso, que es el que ganan penosamente día a día los dominicanos, cada vez que cambian sus enormes ganancias a dólares para llevárselo. ¿Ustedes recuerdan que salió en la prensa que las remesas de los dominicanos se las estaban llevando esta gente, los petroleros y las empresas de comunicaciones? Tampoco expresa la riqueza que no entra al país, como es el caso de la mayor parte del ingreso en divisas que genera el turismo, que al igual que las zonas francas y las empresas de exportación de capital extranjero están exentas de entregar los dólares que generan al Banco Central, mientras los exportadores dominicanos, cuyas exportaciones caen en picada, sí están obligados a hacerlo. Esto tampoco es casual. Para ello se hizo derogar la excelente y generosa ley de inversión extranjera que limitaba las repatriaciones de dividendos a un 25% anual de su inversión, lo cual permitía recuperar el 100% de la inversión total en tan solo 4 años. ¿Tú crees que una legislación tan generosa pudo haber sido catalogada de obstáculo para la inversión extranjera, como se ha alegado? Tú sabes, le digo yo a Hipólito, que no soy enemigo de la inversión extranjera, ya que debes recordar que en 1978 patrociné la gestión que se hizo con Hershey Foods para vincular con la producción local de cacao, leche y azúcar a sus acreditados productos en una asociación mutuamente provechosa que no se llegó a materializar entonces por la necesidad de mejorar la calidad de nuestro cacao. Pero también porque cuando yo salí del secretariado técnico, todo lo que yo inicié lo echaron por la borda. Jaime Álvarez Dugan, Ramoncito Martínez Ponte y todos los que siguieron. También te consta que en el país existen inversiones extranjeras que han sabido asociarse al capital nacional para recuperarlas a largo plazo. Y me estoy refiriendo a las inversiones en la cervecería Presidente. Y que han creado empleos estables a muchos dominicanos y que tampoco han entrado en competencia con el capital nacional. Y todas se hicieron en el marco del modelo anterior, el hoy denigrado modelo de sustitución de importación. Pero esa no es la inversión extranjera que se nos impone en aras de la globalización. Ahora se nos trata de profundizar la presencia de capital extranjero que solo busca gangas de rentabilidad a corto plazo. Eso es lo que es la capitalización. Como son los inversionistas, entre comillas, que han hecho actos de presencia en el despojo a mano armada que representan las licitaciones ilegales e irregulares que se han hecho violando la Constitución y la misma ley que se suponía regir el proceso para llevar al país por esa vía a la especulación bursátil globalizada que ha venido quebrando las economías del mundo. Ello es el resultado de las presiones que ha estado recibiendo el país y sus gobiernos, no desde ahora, sino incluso desde la gestión de don Antonio. Tú sabes que Carlos Despradel y otros quisieron llevarle a la encerrona de una negociación con el Fondo Monetario Internacional y que solo su intuición, la de don Antonio, le hizo devolverse a tiempo de ese compromiso, en el cual, sin embargo, cayó Jacobo, inducido por Arturo Martínez Moya, y que ello abrió el curso de la devaluación del peso que vino a materializarse a partir de 1982 en la funesta gestión de Jorge Blanco, bajo la orientación de Bernardo Vega, y contra la cual me pronuncié, a pesar de encontrarme solo en el PRD en esta posición, excepto la resistencia de Jacobo desde el Senado. La presión de los intereses extranjeros no es un fenómeno nuevo en la vida dominicana, ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia de luchas para alcanzar la plenitud de nuestra soberanía, lo que demuestra que el futuro de los dominicanos depende de la actitud, el valor y la habilidad de sus gobernantes para defender sus intereses, la de los dominicanos, y cuidarse de algunos asesores. Sería ahora mismo el caso hasta que renunció del señor Andy Dawager. La actual gestión de gobierno, la de Leonel me referí en ese momento, también sometida a presiones semejantes, ha mostrado la ausencia de todos estos atributos. Y le decía yo entonces a Hipólito, un gobierno tuyo tampoco estaría exento de estas presiones y ese sería desde luego tu principal reto. Mi inquebrantable oposición a este proceso me hizo chocar con el líder del PRD,
y finalmente alejarme de ese partido al cual di casi 25 años de mi vida y por cuyas causas y principios conocí lo que es la cárcel y arriesgué mi vida. He tenido que refugiarme en una entidad no partidista para poder defender lo que ayer fue la razón de existir del PRD y le llevó a ser en el corazón de los dominicanos el Partido de la Esperanza Nacional. Es mi esperanza de hoy de que con tu liderazgo el PRD vuelva a sus raíces y a su programa de defensa de esta patria maltratada que nos duele a todos. Sabes que en este curso de acción tienes no solo mi apoyo, sino el de muchos dominicanos que no están dispuestos a dejarse psiquitrillar sin luchar. Te abraza con sincero afecto, Paulín. Esa carta se le mandó a Hipólito. Hay otra que no vamos a tener tiempo de leer, la dejaremos para el lunes, que es de marzo 19 del 2000, que no se le envié, tanto por consejo de mi esposa Vanessa y mi amigo Abelardo Piñeiro, compañero de Unión Nacionalista. No consideraron prudente hacerlo. Yo me llevé de su consejo. Yo creo que debía habérsela mandado, porque los hechos que están sucediendo ahora están confirmando las preocupaciones que yo le exteriorizo en esta carta que no le mandé. Se las leeré el lunes, si Dios así lo permite, porque las cosas no van bien. Tenemos un cuadro sumamente preocupante y todo esto que ha pasado con el asunto de si el presidente es o no es ciudadano norteamericano, tiene que ver con todo esto. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque yo les decía y les reflexionaba a quienes fueron mis compañeros de tantos años de lucha en el PRD, que el PRD llegó un momento en que comenzó a cambiar, como un tren que se descarriló. Pues, yo digo que ideológicamente el PRD se descarriló, un tren que se descarriló, y vino a parar a hacer lo contrario, totalmente lo contrario. Un partido entreguista capaz de producir programas de gobierno entreguistas, neoliberales, que están acabando con la condición y calidad de vida de los dominicanos. Pero lo mismo ha hecho el PLD, que es otro ferrocarril descarrilado. Y el caso del PRCC, bueno, ahí nunca hubo ideología. Y cuando Jacinto tuvo la oportunidad de incursionar, en aquella vez que fue candidato, él también se descarriló porque primero nos buscó como asesores, a mí personalmente, ¿verdad? Suponiendo que le iba a dar una orientación nacionalista a su programa. Y ya he dicho que tuve que alejarme y que él estaba rodeado, copado por gente de un equipo neoliberal. Y él expresó esa alineación ideológica en su frustrado intento de llegar a la primera magistratura de la nación. Todavía en ejercicio del gobierno de Leonel Fernández y en este ha estado dejando caer declaraciones en donde él no se define en contraposición de todo lo que se está haciendo, sino al contrario, y que hay que darle una oportunidad y que hay que esperar y todo eso. Yo realmente no sirvo para esas cosas. Me perdona el amigo Jacinto. Yo soy de una sola cara. Y me van a decir que soy un, ¿cómo es que le llaman? Psicorrígido. ¿Verdad? Y nosotros lo admitimos. Pues hay cosas en las cuales nosotros solamente tenemos un solo entendimiento. Porque o son así o son asados. Es decir, o usted me convence o yo tengo que seguir creyendo en lo que yo creo. Yo lo que no puedo es estar diciendo una cosa y haciendo otra, o diciendo una cosa hoy o diciendo otra mañana, sin explicar por qué yo he cambiado. Pues yo puedo equivocarme. Para eso somos humanos. Pero si yo me equivoco, tengo que tener la humildad de poder decir, yo me equivoqué. Y eso fue una crítica que yo le hice siempre al profesor Bosch, a quien siempre le guardé mucho respeto y le guardo. Porque le hizo bien a este país. Pero él hubo muchas cosas en donde no le hizo bien a este país. Y una de ellas fue cuando él denostó de la democracia, pero después volvió a redil de la democracia y nunca dijo me equivoqué. Es decir, nunca dijo, mire, realmente la democracia es buena y nosotros postulamos que hay solución
por la vía democrática, porque él había dicho exactamente lo contrario. No hay solución por la vía democrática. Y tenía sus razones para decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque el horizonte que había, y todavía está prácticamente muy oscuro con esta democracia adulterada que tenemos. Y yo le mostré el trabajo que han publicado nada menos que en el boletín del Council on Foreign Relations, que es el órgano que le mostré ayer, la publicación, donde se está denunciando la presencia de democracias que no son realmente democracias. Pero esa es la realidad que nos han impuesto los Estados Unidos. Y ellos tienen que darse cuenta que van mal encaminados todas esas imposiciones, porque van a producir una reacción negativa incluso para sus propios propósitos. Pero vamos a seguir analizando esto en la próxima semana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo y Roger Ogando.